Necesitamos falta a los sistemas educativos, más allá de la productividad que le exige el mundo empresarial, el mundo de los intereses fácticos, políticos, económicos y de otro carácter. Necesitamos una formación exigente del profesorado, cosa que no lo tenemos en este momento porque el profesorado no forma parte de las élites intelectuales que, como decía Phyllis Kunz en un viejo libro ya de la crisis de la escuela en el año 75, ya decía que mientras el sistema educativo no se nutra de los mejores productos del sistema educativo, no habrá una reproducción creadora y expansiva de la educación. Necesitamos unos medios, necesitamos unos apoyos institucionales, que es lo que habría que pedir, y necesitamos un concepto distinto de cultura para nuestras escuelas. Yo estoy volviendo en mi vida personal, tal vez por características de la experiencia y de la edad, a que nos hemos implicado en una serie de programas, de conceptos, de aproximaciones que son elucubraciones que olvidan un tema fundamental: la calidad de la escuela y la calidad del conocimiento que imparte. Así de sencillo, y después le sacaremos a eso el jugo que podamos. El conocimiento no es solamente el único objetivo de la escolaridad, pero sin ese objetivo la escolaridad perderá vigencia en la sociedad actual. Lo que hay que ver es qué tipo de papel desempeña la escuela en el tipo de cultura que es necesario impartir y en el que debería impartirse si se tuvieran unos criterios medianamente claros y objetivos. No, las escuelas nuestras no valen del todo, no valen lo que queríamos que valiesen, porque no enseñan lo que podrían enseñar y es posible enseñar. Una situación dramática desde mi punto de vista es ver los cantos a la riqueza de la sociedad de información, a las posibilidades de las nuevas tecnologías, y ver que todo eso no penetra en el ámbito de lo escolar, en el ámbito del currículum, aunque forma parte de las declaraciones retóricas de todo el mundo. Pase la portada. Estamos en una crisis de paradigmas, en una crisis de enfoques. Como dice Postman, los viejos dioses no nos valen y los nuevos han salido muertos, nacen muertos. Es decir, no nos valen las narrativas y las retóricas que tradicionalmente hemos tenido para mantener la legitimidad de la escuela, pero lo nuevo que se nos ofrece no nace con vida, no nace con fuerza para transformar la realidad. Decir a estas alturas que las nuevas tecnologías redimirán los males del sistema educativo o algunos de los males del sistema educativo es una ingenuidad, aparte de ser una simplificación. Pensar que con incorporar tabletas a las aulas sin cambiar el contenido de las tabletas, que va a ser el mismo de las notas de ahora, porque no puede cambiar eso de la noche a la mañana en la maquinaria productiva de los nuevos recursos, es una ingenuidad. Es decir, lo que se nos vende como nuevo tiene muy poca entidad para motivar la esperanza. Sin embargo, lo viejo lo desechamos porque es ropa vieja que nos contamina. Yo estoy sugiriendo la necesidad de releer a las narrativas que proceden o pertenecen a los viejos dioses y recelar de las nuevas deidades, aunque sin rechazar sus propuestas o rechazar sus posibilidades. Para ello, voy a hacer primero para avanzar en esta línea, voy a hacer una primera aproximación a cuáles son las características que se manejan en el lenguaje manido, en qué consisten los condicionamientos que tenemos en nuestra sociedad. Pase la página. Esto es todo cuadro, lo utilizo para que realmente comento lo que quiero decir. Esto es un mapa en el cual expreso en la parte exterior cuáles son los condicionamientos, cuáles son las propuestas que tenemos encima de la mesa porque nos vienen de la dinámica social, de la presión de los medios, de los estudios especializados de educación, por poner unas cuantas, por ya elegir otras distintas y más numerosas. En primer lugar, hemos asistido en los últimos tiempos
a un proceso de globalización que ha tenido repercusiones en los planteamientos educativos. Estamos copiando políticas de otros por fenómenos de contaminación, de perspectivas políticas, económicas. Estamos obedeciendo todos a la OCDE. Estamos obedeciendo. La OCDE sustituye a los expertos, a los intelectuales o a cualquier tipo de personaje que opinaban sobre educación, y ahora obedecemos a una dinámica política que se ha convertido en el rey del argumento, ¿no? En el discurso dominante que está marcando las actualidades. De PISA habrán oído ustedes hablar mucho más que de Piaget, o de Brunner, o de John Dewey, o de Freinet. Son figuras que han desaparecido del verbo y de la verborrea también, de los sistemas educativos escolares. Hemos asistido a un mundo que se globaliza más de lo que venía globalizándose, porque el mundo se está globalizando siempre. Cuando Colón vino por aquí, globalizó. Cuando el Papa predica en cualquier parte del mundo, la doctrina vaticana está globalizando. La Iglesia es la primera instancia y célula globalizadora del universo. Ha sido que más que imponer una ideología, una creencia a todo el mundo, el mayor fenómeno que la globalización. Pero la globalización, saben ustedes, no me voy a detener, presenta su cara positiva y su cara negativa. Para la educación se nos ha abierto un mundo de perspectivas que desbordan los esquemas y las barreras tradicionales del conocimiento. Nuestros niños y niñas aprenden más cosas de Nueva York que de su pueblo, tienen una visión del mundo muy colgada con alfileres, pero tienen perspectivas más globales de las que teníamos nosotros, y la globalidad de las culturas ha supuesto conflictos donde unas han perdido, otras han ganado, y esto repercute en la práctica escolar, aunque habría que detallar sus incidencias. En segundo lugar, por ser lo más manido y frecuente, apelar a las nuevas tecnologías. Yo no soy ningún recalcitrante partidario, ni no soy ningún apologista de las nuevas tecnologías, tampoco soy un crítico furibundo. Yo consumo los aparatos que produce la técnica, pero me preocupa el que se eleve el discurso de las nuevas tecnologías al discurso redentor de las prácticas. Miren, la escuela actual ha pasado por encima de ella la fotografía, la radio, la televisión, el cine y otras cosas más. Han pasado tecnologías que estaban mucho más cercanas del usuario que las actuales. Y las actuales, que son una maravilla, para quien podemos extraer jugo, están mostrando que contribuyen a una fuerte división social que no existía. Y son una fuente de apertura de la brecha que existe en la educación. Están aumentando las desigualdades. Por otra parte, no olvido que las tecnologías se están incorporando a la vida, pero no a la vida de la escuela. Como otras muchas ocurrieron, estamos echando mano de viejos esquemas tecnológicos, pero los nuevos no pueden entrar porque para eso hay que cambiar ciertas cosas de la realidad práctica, de lo cual me ocuparé a lo largo de esta charla en otro momento. Las nuevas tecnologías son una posibilidad abierta, pero son una fuente de distracción o una fuente de supresión de las barreras críticas del pensamiento dilatado. Y como dice un autor, estamos ganando en conocimiento y estamos perdiendo en profundidad. Y ya nadie quiere leer un libro grueso. Las editoriales, cuando le llevas un libro grueso, dicen que eso no se puede vender, y si pasa de las 150 páginas recibe ya, ha de tener uno mucha influencia en el mundo editorial para que le publiquen eso, porque la gente no lee cosas largas, extendidas. El pensamiento crítico, el pensamiento reposado, el pensamiento en profundidad está siendo sustituido por un conocimiento epidérmico, fragmentario, pero hay quien aprovechamos eso y lo utilizamos, pero somos nosotros los que podemos utilizarlo, porque las nuevas tecnologías ofrecen una peculiaridad, la de que su capacidad de mostrar sus virtudes depende del usuario. O sea, el martillo no cambia de forma ni de potencia tecnológica, de
un ciudadano u otro ciudadano. El computador o el internet o cualquier recurso, depende de quién lo use, lo puede usar de una forma u otra. Y esa forma de usar no viene de internet. Esa forma de usar requiere métodos pedagógicos, llamémoslo entre comillas tradicionales, pero que sí se han preocupado de plantear la pedagogía crítica, la pedagogía institucional, la pedagogía democrática, todos los eslogans que hemos oído, que hemos divulgado en las últimas décadas, vemos que ahora patinan y rechinan ante los nuevos discursos de los salvíficos partidarios de la tecnología. Desde los gobiernos, que no olviden, les proporcionan la posibilidad de hacer un sistema educativo mucho más barato. Los títulos que se están dando en red están suprimiendo puestos de trabajo y están creando otro tipo de especialidades. Mientras no cambie el sistema de divulgación del conocimiento en la escuela, que hoy está mediatizado por los libros de texto, pues no habrá cambios, aunque esta promesa nos venga las maravillas de todo tipo. Los libros de texto están en estos momentos, al menos en la parte de la industria que yo conozco, de libros de texto en España y de libros no de texto en España, están tratando de copiar en formatos de iPad o cualquier otra denominación de tarjetas, de tabletas, los viejos libros de texto con la inconveniente que cuesta mucho más caro y que plantea una serie de problemas de mantenimiento, de técnica, porque cuando a un niño se le cae un libro de texto al suelo, lo recoge, pero cuando le cae una tableta al suelo, le puede costar varios cientos de pesos. Las escuelas públicas no pueden llevar a cabo la ornamentación de sus prácticas con estas tecnologías porque el ritmo de caducidad de las mismas hace impensable el abordaje de las compras para todo el sistema educativo. Yo desde que tengo computadores en casa creo que he cambiado 7 veces u 8 de aparatos porque el software y los mecanismos que me vienen no me valen para mi sistema. Ya estoy desfasado. En un año te quedas desfasado. Compras el último iPhone y te sale la versión siguiente. Esa dinámica es muy bonita para el mercado y para quien tenemos capacidad de compra, pero sometido eso al sistema educativo a ver cuándo pueden informatizar de tal forma las escuelas que sea capaz el sistema de absorber su costo. Ya no me... Aunque el tipo de uso está claro que va a ser muy parecido al de los libros de texto. Las editoriales de libros de texto no pueden hacer otra cosa, no pueden dedicarse a combatir su propio negocio, su propia forma de operar. Y entonces esto requeriría una intervención del poder público para saltarse por encima de los mecanismos del mercado y hacer una perspectiva realista, innovadora, porque las posibilidades de innovación son increíblemente positivas. De estudiar la geografía en un mapa colgado en la pared a estudiarlo en el Google Maps, pues hay unas posibilidades de explotación didáctica enormes. Bueno, aquí hay un punto de referencia que copa hoy el debate público sobre la educación y que conviene matizar y ser críticos. Los poderes públicos no hacen nada más que hablar del incremento de, yo le llamo, número de piernas por ordenador en las escuelas, porque lo de parecer no me parece propio. Y los indicadores de la OCDE son número de alumnos por computadora, como si a más computación, más computadoras, fuera la calidad de la enseñanza mejor. Ahí se ve a favor de qué intereses están. Este tema creo que es delicado porque mostrarse crítico parece que esté uno defendiendo el pasado y, sin embargo, defender el pasado es lo más racional si lo que va a hacerse es lo que se hace. Internet no es gratuita, Internet no la puede manejar quien no sepa inglés, Internet requiere la conexión telefónica que no todo el mundo tiene, en Internet es imposible que lo utilicen las personas que tienen una edad determinada para la vida. Es un elemento de integración, de posibilidad y un elemento de división y segregación social. No soy apocalíptico ni soy integrado, como decía Humberto Eco, para los medios de comunicación, pero sí hay que ser conscientes de que aquí hay una posibilidad, pero que es muy complicado de encontrarle en dificultades desde nuestra perspectiva. Otro foco de preocupación
investigación, de análisis y de publicidad del discurso pedagógico es la denominada sociedad del conocimiento. Esto en educación ha habido en los últimos 15 años, desde que se publicaron las la sociedad postindustrial, etcétera, etcétera. La sociedad no es lo mismo que el problema es que no es lo mismo que las nuevas tecnologías. La sociedad del conocimiento es una sociedad donde el conocimiento interviene cada vez más directamente y más fecundamente en la producción, en los mecanismos de producción. Al trabajo y al capital hoy hay que sumarle el conocimiento como una de las fuentes para explicar la riqueza y la dinámica de la sociedad. Sociedad del conocimiento ha habido siempre, toda sociedad del conocimiento, si no, no existiría. Ser una sociedad implica compartir unos significados y sociedad del conocimiento era la de las tribus precolombinas, la del sacerdote con su prédica y la del intelectual con su divulgación a otro nivel. El problema es qué conocimiento vamos a considerar valioso y en estos momentos el conocimiento valioso de la sociedad del conocimiento es el que contribuye a disminuir la carga del trabajo, a disminuir el empleo laboral, a crear nuevos parados que no pueden manejar las tecnologías y el mundo laboral se está dicotomizando entre los que sí pueden entrar en la sociedad del conocimiento y quién tiene de tanto. Cuando ves a una mujercita por ahí buscando el hilo del asiento del autobús o en el aeropuerto ya es imposible. Cuando ves pegada a una persona al tablero electrónico del aeropuerto para ver qué vuelos vas, le preguntas ves a ciertas personas que empiezan a realizar, a despolitizar y se meten en el vagón, en el asiento, cualquiera, porque son incapaces de leer un billete electrónico de un vuelo. Vean ustedes cojan un caso de un billete electrónico y miren la cantidad de información que hay que tener para saber que aquello no informa de nada, salvo de la puerta del barco. Nuestra sociedad es claramente el conocimiento y esto está inundando el discurso universitario, está sesgando el concepto de valía en el conocimiento. Hay un libro muy bonito que ha salido hace poco en castellano que es La utilidad de lo inútil y es un intento de recuperar la bondad del conocimiento considerado no útil porque es el más útil a largo plazo y desde un punto de vista de la educación mucho más justo porque se ajusta más a la complejidad y grandeza del significado de lo que puede ser la educación. Los bachilleratos en España están siendo criticados porque se dedica muy poca gente a las ciencias básicas y a las tecnologías, las ingenierías. El estudiantado y la familia están despistadísimos, dejan a sus hijos que hagan filología, literatura, ciencias sociales, y esto forma parte en el sistema educativo español de 2/3 de la población universitaria. Es decir, que el conocimiento que la universidad dice primar está negada esa premisa por la realidad que es que la gente, a pesar de todo, elige filosofía o literatura. Es decir, la sociedad del conocimiento está segregando otra clase social dentro de la gente culta, la gente que se dedica a un tipo de carreras o de estudios y la que se dedica a otros. En la universidad ocurre lo mismo, la Facultad de Ciencias Sociales tiene más que la Facultad de Ingeniería y sin embargo el discurso dominante es solo para ese tipo. La educación para el trabajo, solo estrictamente para el trabajo, es la menos eficaz para educar para el trabajo. En la universidad hay 170 títulos aproximadamente, puestos de trabajo catalogados por la OIT son del orden de los 4.000. Quien sea capaz de ajustar el mercado laboral con el mercado de las titulaciones verá una tarea imposible. No es verdad que no haya trabajo porque hay poca educación o menos educación. España es el país con más alto índice de sobretitulación, es decir, tener más titulaciones que las necesidades del puesto de trabajo y no vemos ningún anuncio por la calle de empresa que diga he tenido bastante la solicitud del puesto porque no ha habido nadie que se presente.
o lo contrario, hay una cola infinita de paro juvenil, 3 de cada 4 jóvenes de 18 o 24 años están sin estudiar y sin trabajar, y la sociedad del conocimiento lo que nos ha puesto de manifiesto es que hay otra vez grandes posibilidades para quien pueda aprovecharlas, pero están negados una parte muy importante de la población. Toda tecnología desaloja a alguien del mundo laboral. Los cajeros automáticos de los bancos han sustituido al personal, los mecanismos de transporte se han automatizado, los billetes de las empresas de transporte te lo obligan a sacar tú por tu cuenta porque ya no quieren gastar papeles. La azafata del aeropuerto que dice pasa por aquí por el check-in automático, y yo le decía al último, usted se da cuenta que me hace pasar por uno que le suprime usted su razón de ser. No entiendo. Y esto necesita un planteamiento pedagógico, educativo, pero es un social de primer orden. Y no sabemos cómo vamos a responder, porque esto está dominado por las altas instancias. Y después hay un factor de cuarto que señalo, que es un manido argumento del neoliberalismo. En América Latina, en los países que he visitado en estos últimos años, el combate al neoliberalismo era el estandarte de guerra. Todo es neoliberal y todo es enemigo de lo liberal, de lo no liberal. Han descubierto con el nombre del mercado otra segregación que existía previamente a denominarlo mercado. Siempre los poderes económicos luchan por adelgazar el Estado porque lo acusan de ser caro, de ser portador de proyectos ideológicos, de no ser rentable. La privatización es la bandera, el estandarte de la derecha en las últimas décadas, desde que los señores Freeman y compañía, con el Banco Mundial, ahora con la Unión Europea, la OCDE, han pregonado que sin libertad no hay dignidad. Perdón, sin libertad no hay progreso. Y yo digo que solo con progreso económico no hay dignidad. La enseñanza pública está sufriendo un ataque brutal, ya lo venía padeciendo, se engaña a la opinión pública con falsas estadísticas, se dice que la enseñanza privada es de mejor calidad que la pública, nadie puede demostrarlo objetivamente, aunque los colegios privados hacen más altos niveles de rendimiento. Pero si se equipara la base social de quién va a la enseñanza pública y quién va a la privada, se demuestra que no hay diferencias y en algún caso hay diferencias a favor de la pública. La enseñanza pública es la única posibilidad que tenemos de hacer efectivo el derecho a la educación para que sea universal. Sin la escuela pública, la escuela privada no garantizará nunca, porque su interés es privado, no es público, nunca garantizará el derecho a la educación y sobre todo el derecho en condiciones de igualdad. El invento de la educación obligatoria fue de la izquierda, el invento de la educación pública defendiendo el proyecto debe ser de la izquierda, y la izquierda es la que nos ha proporcionado los argumentos antimercado, no siempre. Lo cierto es que el profesorado y todo el sistema educativo está sometido a la dinámica que no tenía antes, sobre la cual no tenía antes preocupación, la dinámica de si llevo a mi hijo a lo privado o a lo público. No se plantea el problema de que sea religioso o no religioso, tenga esta creencia o no tenga esta creencia, sino con quién va a asistir mi hijo a las aulas. Con el hijo de los gitanos, con el hijo de los emigrantes del tercer mundo, porque la migración de los hijos de los embajadores no se llama migración. Y es el derecho a la libertad lo están poniendo por encima del derecho a la justicia. Y creo que esto introduce un sesgo brutal en las prácticas pedagógicas, además del discurso y en las líneas de política educativa. Lo privado está sustentado por la idea de la ganancia. Lo público está sustentado por la idea de solidaridad. Lo que pasa es que en estos tiempos los términos de solidaridad o
colaboración, ayuda, coordinación, han suprimido la base epistémica previa y nos están metiendo en una nueva dinámica que plantearé ahora dentro de un poco, ¿no? Y después, esto yo creo que hay que verlo no en términos de etéreas declaraciones o de etéreos temores, difusos temores. Esto tiene comprobado su traducción en las prácticas de gobierno de la sociedad. La democracia está deteriorándose, donde estaba implantada, donde está debiendo progresar. La vida cotidiana está transformándose. Nosotros ponemos a los computadores al servicio de las aulas o no, pero en casa lo tiene ya en España el 100% de la población escolar. Es decir, no hace falta decir que la escuela pública se enfrenta con un reto que las ideas privatizadoras le han puesto delante y que la población las atiende en sociedades relativamente desarrolladas o desarrolladas, porque estos problemas en el mundo, en la mayoría del mundo, no tienen significado. La vida cotidiana está cambiando y la escuela no sigue ese cambio, ni para criticarlo ni para poder hacer. Las actividades laborales se han transformado, primero desapareciendo, están, como dice el título del libro de Senet, corroyendo el carácter de las personas. La persona no tiene trabajo fijo, lo tiene por muy poco tiempo, está mal pagado, no ve a la salida del túnel, cada vez se le ponen los obstáculos. Hasta los 30 años no puede trabajar porque no hay empleo y a partir de los 40 le dan la jubilación anticipada, si es que ha tenido la oportunidad. No tiene tiempo de ganar derechos sociales para sobrevivir. En España, por ejemplo, después del desarrollismo y los cánticos a la victoria desarrollista, pues el 17% de la población infantil está en riesgo de subalimentación. Y este verano las administraciones han apoyado con cierto sentimiento de vergüenza el abrir los comedores escolares para que los niños en verano asistan a ellos, puesto que es la única actividad de nutrición que tienen. Hay niños que solo comen ya en el colegio y los colegios se están convirtiendo, esto a la escuela privada, no os imaginéis que esto pueda ocurrir en el patio de una escuela privada. Esto es un problema de la pública, que está deteriorando la imagen porque le está tocando redimir lo que el otro desecha. El 85% de los marroquíes y subsaharianos que hay en España están en la escuela pública. Solo un 5% aproximadamente está escolarizado en la escuela de pago. Y es que es gente molesta que sobre todo viste mal, habla peor y huele a veces no bien la presencia con ellos. Pase la transparencia, por favor. Se ha ido el técnico. Eso es un mapa de las fuerzas ideológicas, las formas de relato, el modo de discutir que actualmente creo que se plantea en el panorama educativo. Una narrativa lo entiendo el término como una forma de explicar una realidad, un argumento, una forma de enfocarlo, una filosofía, una ideología incluso, que se diferencia de otras y que en el sistema educativo actúan con conflictos entre ellas, conflictos de dominio, conflictos de ganancia sociológica, de ampliación en la sociedad. Y creo que esto es el credo, como diría John Dewey, mi credo pedagógico es este. Esto es lo que creo que está pugnando en la realidad de los sistemas educativos, lo que se traslada a las políticas curriculares que veré más tarde y lo que se traslada a las prácticas educativas, que es en última instancia lo que nos debe preocupar. La escuela vive y seguirá viviendo, aunque se lo piense lo contrario y se quiera lo contrario, del legado de la ilustración. La escuela es una instancia ilustradora. A la escuela se va por disciplinarse, por aprender, por adquirir cultura. La gente que es analfabeta oculta su condición porque está mal visto la categoría de analfabeto.
Consideramos que la lectura debe desbordar los marcos escolares y debe extenderse al resto. Ahora se han inventado esto de que no sé lo que es, por lo tanto no se lo puedo explicar. La gente quiere ser más sabia, más culta. El padre sacrifica su salario por darle a los hijos mayores estudio. En la escuela se quiere ser más culto y no solo la familia, sino todo el sistema, a través del sistema de acreditación, ha ido reconociendo los progresos en educación. Primero, el derecho de la educación para todo el mundo y el derecho a la educación para todo el mundo en condiciones de igualdad son dos legados capitales que están ahí firmes todavía en el pensamiento normal, que nos ha contagiado demasiado por la iniciativa neoliberal, que está encima de la mesa. La escuela tiene que servir para ilustrar o no nos vale. Y no vale en la medida que me ilustra bien. Y podría ilustrar mejor. Y esa es la batalla. No negar, no llegar a la antítesis de la tesis, olvidando que en la síntesis puede estar un poco unas dosis mayores de racionalidad y de progreso. La ilustración, el legado de la ilustración que es hacer por la línea de Kant, hombres y mujeres, no, hacerlos más libres, más autónomos, a través del cultivo de la racionalidad, de la disciplina y del estudio, y la escuela fue vista como un elemento de progreso, de emancipación, en la medida que ha sido constructora del legado modernista en las aulas y en los centros. Saber es algo importante, saber más es más importante, y saber hacer con el saber es todavía más importante, y saber por qué es lo que sabemos es todavía más importante. Desde la escolaridad de infantil, o como le llamemos, en cada sitio se le llama de una manera, aquí es también básica. Preescolar no nos gusta porque anuncia lo que viene, y lo que viene no es simple. Infantil parece que le da más identidad a la etapa de educación infantil. Es un poco más rusoniana en el sentido que reconoce la identidad del niño. Pero estas son las expresiones de la escuela en creación del nivel de arriba. Todo el sistema educativo es una fuente de influencia de arriba abajo, desde la madre universidad, que a veces no es una buena madre, hasta las instancias más reducidas o dispersas. El discurso de la ilustración tenemos que rescatarlo y releerlo, porque es el que le da sentido cultural a las escuelas. Lo contrario es destruir el sistema educativo si lo concebimos como un lugar de ocio, un lugar de bienestar, de crecimiento personal, de ayuda, de bienestar psicológico. Todo eso sobre la pedagogía soft, que ha llenado las iniciativas progresistas porque suponía una antítesis a lo que era la vieja pedagogía autoritaria, dogmática, etcétera, etcétera. Entonces, rechazamos lo que de la ilustración hemos hecho en el sistema educativo. Yo suelo decir que la pedagogía moderna está frustrada porque ideas innovadoras se instrumentaron a través de instituciones viejas. Y metimos el legado de la modernidad en instituciones que tenían su origen eclesiástico de indoctrinación, y las prácticas pedagógicas están inundadas de este tipo de retazos de lo que ha sido la antítesis del progreso. Estamos hablando de una mesa que es un altar, ahí tenemos un público disciplinado, que está atento, el púlpito está ahí para dar cátedra a la palabra. Es decir, el sistema educativo, los usos metodológicos son indoctrinadores, los libros de texto son los herederos de los libros sagrados. La estructura de los libros de texto en España y aquí es una estructura que refleja el libro de texto único, la Biblia, como texto básico y fundamental. La otra retórica que está en baja y debería procurarse su alza es la ciudadanía. La escuela, desde la Revolución Francesa,
desde el pensamiento de los revolucionarios franceses, Condorcet, etc., fue la escuela de los ciudadanos. Ciudadano es el ser que está viviendo en sociedad, el sujeto de unos derechos y de unos deberes que debe obedecer unas reglas mínimas para vivir en sociedad, siéndole respetados los derechos y teniendo instancias a las cuales recurrir en caso de que los vea conculcados. La ciudadanía es un discurso académico, porque tiene componentes de conocimiento, pero es un enunciado de una familia de enunciados que van más allá de lo cognitivo, intelectual o financiero. La ciudadanía es una forma de entender la sociedad y una forma de comportarse en sociedad y de exigir que sean respetados los derechos civiles, políticos y sociales. Cosa que está muy claro que todavía no han alcanzado determinadas sociedades y estamos en una situación histórica en este momento aquí que habla mucho de este defecto. La ciudadanía es enemiga del autoritarismo, es enemiga del terrorismo, es enemiga de la violación de los derechos humanos y es la formación necesaria para poder convivir juntos en este mundo que tanto resalta la diversidad. Seamos desiguales. Ser desiguales no es compatible con ser ciudadano democrático. No caminar al menos por el camino de la igualdad, aunque la igualdad es una meta, no es un punto de partida. No nacemos iguales, procuramos serlo o alcanzarlo. Esas son dos narrativas que forman parte de la escuela clásica. La escuela está para formar en el saber y para formar en la ciudadanía. Y todo lo demás es secundario, aunque será muy importante. Esto, la pedagogía progresista de ya finales del siglo XIX, durante todo el XX y parte del XXI, no tanto en el XXI, se adornó del criterio de que el desarrollo personal de los sujetos formaba parte de los fines fundamentales de la escolaridad. Lo que pasa es que el desarrollo personal no se puede entender sin el desarrollo de la ciudadanía y sin el desarrollo del poder industrial. El desarrollo personal fue la consecuencia de la entrada de la psicología, muy fundamentalmente de la teoría crítica, metiéndose acusando a los viejos sistemas pedagógicos de obsolescencia, fuerza, arbitrariedad y dominio. Foucault nos denunció los aparatos de poder que hay, los mecanismos de poder que existen en la escuela, los evidentes y los ocultos, y buscábamos la felicidad de un ser aislado, un poco rousseauiano. Digo un poco porque Rousseau no era tan ingenuo como para decir lo que dijo. Rousseau creía en la educación negativa, que era evitarle al sujeto las condiciones que le llevaran por el mal camino. No era una pedagogía de extensión en términos totales, sino de extensión de determinadas fuerzas que en su tiempo eran, por algo le costó pasar por la Inquisición, que hablaban de un desarrollo personal mal. Rousseau es más pedagogo en el discurso de las desigualdades que Lenin. Lenin es menos pedagógico, aunque está concebido como el libro con antonomasia de Rousseau, que la declaración del origen de las desigualdades del hombre. Esa declaración tajante de que todo el hombre que nace con igualdad de derechos, a no ser que la sociedad le perturbe esa condición. Eso es una proclamación infinitamente grandiosa, maravillosa, prometedora y revolucionaria. Pero el desarrollo personal ha hecho de acicate para evitar los males de la escuela autoritaria, que en la actualidad siguen todavía vigentes. Más allá del castigo, la violencia escolar, la escuela sigue siendo un instrumento de adoctrinamiento y de disciplinamiento autoritario en muchas ocasiones. Los niños, los adultos, los adolescentes no se sienten siempre a gusto en las instituciones escolares y no se asisten a gusto porque hay un clima que no es humano. No predomina la lógica del sentido común de lo que son las relaciones entre jóvenes y adultos. Pero no
no podemos rechazar el hecho de que el adulto sea un elemento fundamental en la institución escolar si damos a la escuela el valor de ilustración y el valor de fomento de la ciudadanía. Es decir, no podemos dejar que la lucha contra la actual, esto lo dijo Hannah Arendt en un discurso crítico, que se quejaba de que Estados Unidos, la pedagogía blanda, la que llamaba Bernstein la pedagogía blanda, suave, de los métodos pedagógicos, estaban dinamitando el valor de transmisión, el valor de concienciación que desempeña el sistema escolar. Si recordáis a los Carl Rogers, a los Iván Illich, que ahora ha publicado sus obras completas y recordemos que tenía más razón de la que en aquel momento la tenía, de que las redes de conocimiento hoy son posibles al margen de la escuela, aunque no convengan por otras razones, pero no hay que olvidar que la sociedad de las familias de la educación, las home school, la educación en la familia al margen de la escuela, en España está aumentando progresivamente, pero en Estados Unidos sabéis que forma parte de una tendencia muy importante. En la escuela tenemos que respetar a las personas y tenemos que revisar las prácticas autoritarias. Los profesores nos defendemos muchas veces basados en el poder que tenemos y no en la capacidad de sugerencia, de creación y de sugestión que podríamos tener. Que el profesor que pueda crear la ilusión de que el conocimiento es bueno, positivo, agradable, divertido, no tendrá que ejercer los mecanismos represores. La escuela es represora porque no es interesante. Y la escuela dejaría de ser represora si fuera interesante. Y ser interesante no debe ser considerado como un pecado ingenuo. La escuela no tiene por qué, según los derechos declarados del niño y del joven, no tiene por qué ser un lugar desagradable. La teoría de que la letra con sangre entra, pues sigue vigente en el subconsciente o en el consciente de muchos profesionales y muchos profesores. Yo decía en un artículo hace poco que la escuela con hambre tampoco entra. Y la escuela tiene mucho que revisar. Si la escuela la criticamos es por el mal uso que ha hecho del mensaje moderno, por la corrupción de ese mensaje, porque lo hemos traducido en una pedagogía obligatoria, cuando tenemos la evidencia cierta de que el conocimiento agradable, voluntario, positivo, existe. El alumnita de primaria, en la escuela, la lectura y la escritura la padece más que la disfruta, o en muchos casos. Con tanto que haya unos pocos sería suficiente para proclamar la necesidad de atajar esas situaciones. Leer está penalizado. Leer lo que nos examina uno. Y lo que se examina uno no siempre es lo que podría examinarse. La evaluación ha sido el nuevo mecanismo de control que ha sustituido a los viejos mecanismos de la disciplina. Hoy, en el sistema educativo está aumentando la presión evaluadora en unos términos increíbles. Hoy lo que no se evalúa no vale y lo que no vale es lo que no se puede evaluar. La evaluación está asumiendo muy buena parte del discurso racional y irracional que podemos ver reflejado en el sistema educativo. Evaluar es necesario, pero no todo lo que se puede evaluar debe ser evaluado. No todo lo que se puede evaluar tiene por qué evaluarse. Yo tengo muchas variables de mi persona que están valoradas y evaluadas. Funciono por la calle sin que nadie me examine de cómo pasa la tela. A la salida de un cine nadie me pregunta qué nota le da usted a la película o qué nota se da a sí mismo como espectador. Es decir, todo es evaluable por alguna técnica y algún método de condición, pero no todo lo que puede ser evaluado debe ser evaluado. Y hay cosas que cuando se evalúan se destruyen. Y sin embargo, estamos en España, y aquí también, pero hablo más porque se da en mi país. En España la nueva ley ha introducido 48 veces la palabra evaluación, mientras que hace 20 años esa palabra solo la usaba un 10%, no llega
de los textos oficiales. El Word es una maravilla cuando le mandas contar palabras. Tú le metes la ley y le pides la palabra evaluación o las colindantes y te salen que los políticos, a medida que ha pasado el tiempo, no ven más solución para gobernar un sistema educativo con racionalidad que evaluarlo. Y evaluarlo al margen de los profesores, con lo cual supone la negación de su capacidad para determinar la validez del conocimiento aprendido. Hombre, hay ocasiones en las que una mano externa no viene mal para aligerar el ritmo del paciente profesor, pero lo que está claro es que la evaluación del profesor debe estar al servicio de la mejora de la enseñanza y la evaluación externa está al servicio de la selección, jerarquización y venta del sistema educativo. Las evaluaciones que han introducido en España son las reválidas, que es el volver a validar lo que se ha hecho antes, dando por contado que lo que se ha hecho antes no es fiable. Y esa no fiabilidad que la decreta no un santísimo agente, no una suma deidad, sino los expertos, entre comillas, que hay en las administraciones jugando a la baza de que a más diagnósticos, mayor calidad. Como se dice ante el enfermo, cuantas más veces le tomes la temperatura, más fácil es que se arregle su sangre. Y claro, esa táctica se te muere. ¿De qué sirve evaluar al sistema educativo mexicano o español? Nosotros estamos un poco por debajo de la media, ustedes están más al final. Yo, si fuera su gobierno, no procuraría que me dijeran que el sistema educativo que tengo es de lo peor del mundo retratado por los cuadros de la OCDE. Y por mucho que den valores negativos, España es una maravilla de despiste nacional que se da en este terreno. Las pruebas PISA se vienen publicando desde el año 2000. El Education at a Glance es un informe que la OCDE emite todos los años. Desde hace 20 años estamos saliendo mal en la foto. Y España está por debajo de la media en una serie de valores de competencias lingüísticas, competencias matemáticas. Es falso porque no es España la que está mal, son algunas regiones españolas, porque otras están mejor que la media de la OCDE. Pero todos los años hay una gresca política con este tema, que salen los malos resultados en lengua, en lenguaje, en competencia lingüística. El sistema educativo es un desastre, la culpa la tiene usted que ha gobernado hasta ahora y nos ha dejado un legado imposible de asumir. Es decir, no contribuyen nada más que a la escaramuza política porque no dan lugar a políticas de cambio. Nada se ha hecho en España desde que en el año 2000 somos conscientes de que las hipotéticas competencias lingüísticas de nuestros alumnos son más bajas. No es cierto que sean más bajas, lo que ocurre es que los mecanismos de selección son no coherentes con el tipo de enseñanza que se da. Yo en uno de los libros, ya no sé cuál de los niños, he hecho el examen. He hecho la comparación entre las pruebas que pide la OCDE y las pruebas que suelen utilizar los profesores. No tienen nada que ver. La competencia de unas no es transferida porque el conocimiento que se da en la escuela está ligado a la transmisión pobre o menos pobre de los libros de texto, y lo otro que plantean problemas de elucubración, de deducción de consecuencias, y los alumnos no están acostumbrados a esa cuestión. Eso sí, el poder público cree que diciéndoles a los maestros y a los maestros que lo que hacen da bajos resultados, se estimularán y mejorarán la calidad. El actual ministro desastrosamente nombrado de Educación, español, Monsieur Wert, dice que ya ha mejorado el sistema educativo en los 2 años que llevan en el gobierno. Eso no hay quien se lo crea, porque es imposible que la mejora del sistema se traduzca de un año para otro. Y aparte de las reválidas que certifican el paso o no paso al bachillerato y del bachillerato a la universidad con exámenes externos, que si las manejase una mente racional y ordenada podrían servir para algo, pero como se manejan con espíritu de mercantilización, tuve que responder a un artículo de prensa hace poco en la Guardia Valenciana a la emisión por parte de la Administración de la Educación, que tiene autonomía respecto a
censurarles a la administración periférica autonómica el que quieran pública una lista de 100 centros, que, ordenados por el número de solicitudes que habían tenido. Estábamos en la etapa de inscripción de nuevas plazas para el curso siguiente y en España han declarado el sistema educativo distrito único, y eso quiere decir que cualquiera padre o madre puede aspirar a que su hijo esté en cualquier centro. Lógicamente, cuando va a unas puertas se las encuentra cerradas porque no es para ello, y el que vive en Polanco no va a ir al otro extremo de la ciudad. Lógicamente, la mayoría de las familias eligen lo que está próximo. Pero los colegios privados con distrito único tienen la capacidad de atraer a las élites de todos los lugares, con lo cual se selectiviza y se prioriza a una minoría dejando a los demás empantanados. Porque imaginen, esta ordenación de demandas de matrícula concluía con lo siguiente. Como podrán ver, de los 20 primeros centros de la ordenación, 16 eran privados, 4 eran públicos. Eso poniendo como índice la aspiración a la plaza, que si pusiesen como detalle de significación de la calidad la puntuación que obtienen esos centros, entonces estaríamos ya en el mercado más agreste, duro, indisciplinado y hacedor de cualquier buena orientación. Basta. Bueno, perdón, no pasa. En el lado derecho están los malos. No porque estén a la derecha, sino porque la gráfica la es así. Pero algo de ello hay también. No te apocalipso por añadir al revés. En el lado es un discurso conocido. Bueno, me ha faltado decir la sociedad de conocimiento que he hablado. En el lado derecho están los malos, los que están empeñados en acomodar el mundo educativo al mundo laboral. El mundo laboral es tan inestable, tan complejo, que es difícil buscar un acomodo. No digo que no haya que tener en cuenta las actividades laborales, pero no podemos cercenar la amplitud de aspiraciones que se juntan en la dinámica, en el verbo pedagógico y educativo y político en general, reducirla al trabajo. Esto es el lenguaje de los empresarios que tienen una universidad que atienda sus necesidades y desde luego para que va a atender sus necesidades. La utilidad de lo útil no la vemos. La utilidad de lo inútil la vemos los que estamos en lo inútil, con lo cual tenemos serias dificultades. La eficacia es un término que últimamente ya se ha dejado de utilizar, pero queda todavía la gestión eficaz, la gestión por objetivos, el management del gobierno educativo. Eso ha estado de moda hasta hace un poco con el tema de la calidad. El tema del conservadurismo, como nota componente del discurso pedagógico, lo comprenderán si entienden que yo hablo desde lo que conozco de mi sociedad. El cura ha pasado a mandar más que el ministro de Educación y la Iglesia Católica nos ha impuesto la no educación de la ciudadanía, lo cual es infeliz, porque dice que los valores que están implicados en la ciudadanía son ideológicos, los suyos no. Porque la educación de la ciudadanía da lugar a hablar de la homosexualidad, de las parejas, del matrimonio entre las parejas, del cambio de sexo. Ahora he visto una campaña que hay en televisión aquí favoreciendo la de los niños, de los jóvenes homosexuales, heterosexuales o de todo el mundo, ¿no? El conservadurismo ha montado en guardia el sistema educativo, se le escapa de la mano. Lo tuvieron siempre todo. En España la Iglesia Católica es la que domina en un 90% de la enseñanza privada, o sea que de origen no les importa ya tanto el credo como el dólar.
el euro, pero sin embargo están teniendo quien te viera diría que eres de la Salle. De las mentalidades. Están echando a profesores de religión que no comulgan, que son matrimonios de segundo que ya ves, cómo te ven tanto. De segunda nupcia, si se ha casado con un casado, si una contrae matrimonio con uno que ha estado casado, recibe la expulsión y el gobierno paga a este sector educativo que está haciendo una política de segregación. Ha concedido a la enseñanza privada el privilegio de, con financiación pública, impartir docencia solo a niños o a niñas. Porque Dios lo quiso así. Echan mano nada menos que de los argumentos de la encíclica Divini Ius Magistris del siglo XIX, donde dice que lo natural es que el hombre conviva una vez adquirido pasado por el matrimonio, pero que hasta entonces conviene que vivan separados. La coeducación, que es un discurso que habíamos recuperado de los años 60 y 70, está empezando a tener un tema, pero en los demás países, en Estados Unidos, se sigue predicando, sigue debatiendo el tema del creacionismo. En España no ha llegado a combatirse a Darwin todavía, porque se le tiene simpatía. Está como ilustrando las botellas de anís el mono. Hay una marca de anís que es el mono y le han puesto lo que tiene la cara de Darwin. Nadie lo sabe, pero el mercado ya me ha explicado, la crisis de lo público, y esto tiene tres repercusiones para mí capitales. Ha habido un empobrecimiento de los fines, porque evaluar todo, controlar todo, no puede ser para objetivos ambiciosos. Ha habido un empobrecimiento de los fines, algo obtenido al momento, a lo concreto, a lo evaluable. Los psicólogos han hecho una gran aportación con la textometría, con las pruebas objetivas, con lo numerable, y la metodología cualitativa la hemos filtrado por el sistema clandestinamente. Pero hoy las pruebas que se aplican son masivas, de carácter de lápiz y papel, de elección de respuestas, como si ahí se pudiera resumir el conocimiento. La Comunidad de Madrid ha empezado a hacer programas de control pidiendo cuáles son los ríos, donde nacen, donde mueren, cuál es la altitud de las montañas, y eso es absolutamente incompatible, pero es lo único que pueden medir. Se podrían medir otras cosas, pero no saben. Pero el empobrecimiento de los ríos. Se ha simplificado los análisis. Después de hacer un informe grandioso como el PISA, uno se pregunta, ¿y para qué vale esto? ¿Qué me dice esto? Y me dice que las clases socialmente empobrecidas obtienen menos resultados que las socialmente favorecidas. Y dices, hola, muy bien. Acaban de publicar el dato de que un tercio de los centros, 2/3 de los centros que repiten curso son públicos. O sea, usted no se había enterado de eso. Que los chavales no leen. Usted no sabía que las bibliotecas escolares están paralizadas y subdotadas. Nos dan una visión de la realidad como si se pudiera reducir a 4 quebrados, 2 fórmulas y unos cuantos dígitos. Cuando la realidad educativa exige análisis complejos, análisis que requieren el matiz y que no se puede decir que este sea bueno porque tiene un 5 y este sea malo porque tiene un 4. Aparte que un 5 y un 4 no sabemos en qué se diferencia. Pero está el dogma de la inmaculada perfección que está vigente en las ciencias y que se ha recuperado por el positivismo ramplón de la peor psicología en el sistema educativo. No han metido a Bloom, no han metido a los psicólogos que estudiaban el alma, sino ahora son los que estudian la conducta. Y la conducta, claro, no da más eso. Todo eso ha generado los problemas que tengo en el centro, ha proyectado sobre ahí, está dicho, no quiero decir más de eso. ¿Cómo voy de tiempo por la noche? ¿Cuándo podemos parar? Pase transparencia, ¿no?
Este es el legado que les propongo. No, pues me cortéis como... Ese sería un esquema para un programa que yo propondría al poder público, a los ciudadanos y a todo un mundial. Es un legado que se basa en el sentido común del conocimiento que tenemos del sistema educativo y que detecta los puntos capitales que deberían tenerse en cuenta para una pedagogía que, reconquistando los valores de la modernidad, dé soluciones a la complejidad de la posmodernidad. Yo rescataría la importancia de los fines que nos vienen. Una pedagogía se debe guiar por una finalidad pública adecuada, completa, comprensiva, que básicamente se expresaría en los siguientes principios. Los derechos del menor. Si en pedagogía utilizásemos la Declaración de Derechos del Niño, lo básico para reducir de las prácticas pedagógicas, tendríamos una auténtica revolución. Y está ahí una referencia universal que todos los estados, salvo minorías que no creen que alguien deba determinar qué es la cultura oficial. Los derechos del niño nos dicen qué se debe hacer con él, qué no se puede hacer con él y qué obligaciones tenemos para con él. El niño se transforma, aquí sí, en determinante de la pedagogía, porque lo reconocemos no como sujeto psicológico, sino como sujeto político. El niño titular de derecho no lo da la psicología evolutiva, no lo da la psicología pedagógica. Los derechos del niño es una categoría del ciudadano joven, menor, al cual se le reconoce la categoría del sujeto político. Y no es el profesor el que tiene que imponer, sino el otro el que le impone al profesor sus derechos. Y su derecho es a educarlo en libertad, a educarlo con conciencia crítica, a ampararlo en las situaciones de defensa, a ayudarlo en situaciones problemáticas. Reléanse la Declaración de Derechos Humanos en general y después la de los niños, que por cierto creo que el Vaticano no ha firmado todavía. La formación integral fue nuestra bandera. Hay que formar al ciudadano en todas sus dimensiones, aunque sea necesario a veces en aspectos de su personalidad, su subjetividad que debiéramos dejar en paz. Pero la educación, hemos montado el mandato moderno sobre un proyecto que quiere cultivar a toda la personalidad. La igualdad es inicial. Después del derecho a la universalidad está el derecho a la igualdad. La igualdad tiene un terreno todavía inagotado entre género, entre poblaciones, entre razas, etnias. Los motivos de discriminación son todavía muchos. Los de los niños con las armas, las niñas que contraen matrimonio a los 10 años. Es decir, hay mucho que rescatar por el mundo de la pobreza, liberarla. Y todo esto hace falta una pedagogía de la pobreza, como dice Miguel Arroyo en un escrito que tengo de hace poco. La ciudadanía, está dicho, el pluralismo es un valor básico para a partir de ahí establecer una dinámica pedagógica, la tolerancia, la universalidad, el educar para la vida que nos enseñó John Dewey, la cooperación, la autonomía, la racionalidad, la educación pública. Podría seguir, pero no me cabía en la transparencia. El contexto es el que tenemos y contra él nos confrontamos y con él hay que contar. Hay una tecnocracia y un gerencialismo que reduce los problemas educativos a problemas de procedimientos. Hay un déficit democrático. Las democracias se están devaluando. La participación de la familia en el sistema educativo, en mi caso, se está deteriorando y se está cercenando por parte del Ministerio y la nueva ley de educación. Estamos en un contexto de globalización que debemos aprovechar para salir de la aldea y entrar en el mundo que condiciona la vida de la aldea, pero que el ciudadano pequeño no es capaz de adquirir esta visión. Estamos en la sociedad del conocimiento con todas esas cosas que les he mencionado.
Han aparecido agentes educativos nuevos, lo de agentes sabidos educativos no lo sé. Pero de hecho, hoy quien sabe más de dónde está Ronaldinho, Messi, de dónde está el Papa, el premio Nobel que acaban de sacar hoy el de La Paz a una muchacha de 17 años, me parece un indicador muy interesante. Y el contexto de globalización en la sociedad del conocimiento, del acceso a la información, de agentes nuevos, muy potentes, porque no son controlables en la medida que eran otros. El televisor se controla con el encendido del aparato, pero requiere tener códigos especiales para que el sujeto no lo haga. Son nuevos que ya no. Voy cerrando, y cerrando significa apretando un poco el acelerador. Que esto se debe completar, desarrollar y terminar en un programa de nuevas prácticas. Nuevas prácticas que son nuevas, no son nuevas. Las ideas las puedo cambiar relativamente fácilmente, convenciendo al sujeto, pero la práctica no la puedo transformar rápidamente, porque la práctica es el producto de una cultura, y en una cultura implicados creencias, mecanismos de vigilancia, de activación de la vertebración, es decir, los puntos que yo pondría para mi credo pedagógico actualizado a las circunstancias actuales, a las necesidades, es aprender con significado, eso lo sabemos lo que es. O sea, en el pensamiento actual tenemos suficientes elementos de apoyo como para elaborar una propuesta pedagógica realista, practicable. Es practicable porque ya se practica en algunos lugares y se viene practicando desde hace más de un siglo en algunos otros. Lo que ocurre es que la profesionalidad de los docentes no se comunica horizontalmente y la ganancia de sabiduría que tiene uno no la transmite al otro, cosa que un dentista sí hace, porque de lo contrario pierde la clientela. El aprendizaje debe ser significativo y muchas cosas de las que proponemos para aprender la escuela no lo son. Los contenidos deben ser sustanciosos y a veces son tan sustanciosos que se atragantan y otras veces son tan poco sustanciosos que no engordamos. Yo suelo decir que necesitamos una sopa sustancialmente alimenticia que sea digerible y con tanto chile tolerante. Y en tercer lugar, que sea agradable el sabor. Es lo mínimo que se le puede pedir a un cocinero, ¿no? Necesitamos un conocimiento sustancial que sea aceptable para los sujetos y que lo puedan adquirir con gusto. Y esto no me digan que no existe, todos conocemos casos, situaciones que se hacen. El conocimiento volcable sobre los currículas es de tal nivel de variedad, tiene tal nivel de variedad que podemos elegir. Las asignaturas son construcciones históricas que revelan lo que en un momento de la historia determinado se ha concebido como conocimiento de sí mismo. Si usted analiza los programas escolares unitarios, verá que no hablan de la transgenia, verán que no hablan de la influencia de la actividad espacial para los cultivos. No verán que hablen de los problemas que tiene la sociedad mexicana. Tengo un estudiante en Colombia que está haciendo la tesis sobre la violencia y la escuela y la escuela no sabe nada de la violencia. El maestro y la maestra no quieren hablar de eso porque no forma parte del contenido académico. Claro, si se moja uno ahí, corre el peligro de salir consultado. Aprender activamente, sabemos que literatura es sobrada. Aprender con motivación sería lo mínimo que podríamos decir. Una falta de idea, esto le hacen a un cliente. Es menos que intentar que la gente descodificar el entorno, descubrir lo que es el entorno, establecer puentes entre los contenidos, no digo la interdisciplinaridad que no existe, porque hay que crearla, sino puentes entre los contenidos. Que los alumnos sepan que Miguel de Cervantes combatía en el Lepanto cuando Felipe II gobernaba en la monarquía, porque si no, no saben que el Quijote se corresponde con el Escorial, que forman parte de la misma España cultural. Un clima acogedor de trabajo. La escuela debe ser pedagógicamente amable. ¿Qué menos? Ya que obligamos a estar en ella forzadamente. La pedagogía de la resolución de problemas
y la pedagogía que procura la expresión y la comunicación por encima del silencio de la voz autoritaria y de la voz judicial. Que tengáis suerte en que estas ideas os puedan servir. Le damos los gracias al doctor José Jiménez Sacristán por la excelente presentación. Vamos a Si quieren ya que se vaya. claro, y una de esas 3 preguntas deberá venir de las 2 sedes en las que se está recibiendo la señal. Entonces, si les parece, abrimos el micrófono para ellos. Si tienen preguntas, sea en la UPN o en la Veracruzana. Están grabando para la UPN. Así que saluda a ver la cámara. No se asusten porque aquí es cuando se oye la voz. ¿Pusiste de la UPN? ¿Aquí alguna persona de las que están presentes? Ok. Veracruz no tiene ninguna pregunta. Bueno, gracias. ¿Y en la UPN? Ya pasaron. Buenas tardes. Sí, aquí hay una pregunta. Les escuchamos mal, habría que acercar o retirar el micrófono. ¿Sí? A ver, ¿Ya se oye bien? sí. Ahí está el micrófono. Bueno, no me puedo. Son cosas de la tecnología. ¿Nos lo dicen? Bueno, en este caso, usted refiere al aprendizaje con motivación. ¿Sí? Este punto se me hizo muy interesante. Actualmente, de acuerdo al contexto que viven las escuelas, ¿sí?, la incertidumbre se presenta en los estudiantes por los diferentes planes y programas de estudio. ¿Cuál sería un ejemplo tangible de llevar a cabo un aprendizaje motivacional precisamente para lograr esa formación integral del ciudadano que usted está haciendo o que usted está proponiendo en su conferencia? ¿Quién la hace? Ok. En primer lugar, pedir disculpas porque lo tenía apuntado, pero me he olvidado de dirigirme a la audiencia presente pero ausente, a los cuales el aprendizaje motivacional, pues yo creo que esto es muy fácil. Hay cosas que interesan y hay cosas que no interesan. Y hay cosas que se deben hacer interesantes aunque no interesen. Y todo profesor o profesora con recursos pedagógicos e intelectuales y humanos es capaz de hacer atractivo cualquier conocimiento. Tenemos evidencia porque no existe. Las matemáticas es el horror de la escolaridad. Sabemos que hay profesores maravillosos que hacen matemáticas con instrumentos, con juegos, con otro tipo de pedagogía, con aplicaciones a la vida práctica. Hay un proyecto curricular de matemáticas para todos, está editado en castellano, es inglés de origen, o americano, norteamericano. Las matemáticas se pueden hacer interesantes, porque hay gente que lo sabe hacer, pero ese que lo sabe hacer no comunica que no lo sabe hacer. Motivación no quiere decir darle gusto al niño en lo que se le antoje. La educación es un equilibrio entre el principio de realidad y el principio de placer, y hay que dosificar, como decía un humanista español, hay que dosificar la urdimbre del afecto con la urdimbre del orden. Y no conceder libertades que destruyen la futura libertad, pero tampoco imponer verdades que destruyen el pensamiento de los jóvenes. Motivación no se trata de hacer juegos, se trata de transmitir con pasión aquello en lo que se cree, y el alumno entra contigo en el reto. Y alguien que muestre pasión por lo que conoce transmite empatía hacia ese conocimiento. Y eso ya es más difícil de que alcancemos todos, porque es un fruto de la madurez del autoperfeccionamiento, pero motivar
Se puede motivar por dinero, se puede motivar por prebendas, se puede motivar por hacer las cosas bien. Y lo que tenemos que aspirar es a motivaciones que den valor a lo que mismo lo tiene. La asignatura debe ser agradable no porque me saco un 9, sino porque entiendes algo mejor del mundo una vez que has pasado por ella. Y eso es vivencia que tenemos todos. No es origen de ninguna prédica, de ningún manifiesto revolucionario. Es devolverle a la escuela el sentido común que ha perdido. Muy bien. Y te pediríamos un comentario rápido sobre dos temas que están presentando. Uno, a alguien le llamó mucho la atención tu calificación del término preescolar como anuncio de lo que viene, ¿verdad? O sea, diciendo que, ¿por qué? Porque yo siento en la pregunta como que se sientan ofendidos, pues te presento una vez el otro tema. Tiene que ver, hay varios que van hacia allá, en esta reivindicación que haces del diario moderno y piden un poco de contraste. Entonces, ¿por qué ese y por qué no uno surgido de la contemporaneidad? El legado moderno no es explicar el pasado, es explicar precisamente el presente. Pero el presente no se puede entender si no es con esquemas que proceden del análisis del pasado. Lo cual no quiere decir que se instale uno en los... Hay cosas que, porque no sean de actualidad y de moda, no dejan de tener valía. Saber escribir bien es una máxima del presente, del pasado y del futuro. Expresarse con claridad, con corrección y con libertad es una expresión de una pedagogía moderna y clásica. No quiere decir que haya que coger la pedagogía de los planteamientos autoritarios. Es decir, lo motivacional es una forma de acercar el contenido. Lo de la otra cuestión que me planteaba no tiene que ver con esto, no era distinto lo que planteaba del preescolar. Esto es una simple disquisición terminológica que no tiene más importancia, pero las palabras están cargadas de significado. Y no es lo mismo llamar posgrado que pregrado, y nadie se ofende por eso. La historia en determinados países han configurado palabras distintas. En Argentina le llaman jardinera, que es una expresión copiada del alemán, los Kindergarten. Las escuelas infantiles fue otra denominación. Y cuando los metimos en el sistema escolar, que es una opción dudosa históricamente en cuanto a su validez, esto le ocasiona la otra duda a quien me ha preguntado, pues le llamamos preescolar, pero lo preescolar es lo que va delante de lo escolar. Y la educación infantil históricamente ha sido uno de los movimientos de renovación de toda la pedagogía, porque ha sido capaz de instalar pedagogías que no se basaban en la ortodoxia de la transmisión, sino en el juego, en el ludismo y en el entretenimiento. Y a partir de ahí han metido el gusto por descifrar las letras, por jugar con los materiales que utilizan, tener una clase donde se pueden levantar y ensuciar las manos, lavárselas con un lavabo que está allí, cosa que es revolucionario en un centro cualquiera de enseñanza. Y esta idea es la que subyace en la política de llamarle educación infantil en lugar de llamarle preescolar, porque lo preescolar anuncia lo escolar. Y eso obedecería a una dinámica de generación de influencias en el sistema educativo que ha sido históricamente real. La universidad infundió su modelo al bachillerato y el bachillerato descendió hasta la educación obligatoria, topándose con otra corriente que subía de atención al desvalido, al pobre, al abandonado. La educación básica, antes de ser un derecho, era un acto de misericordia y se escolarizaba a los niños por evitar el daño moral que podían tener si se quedan en la calle. Los instruimos en instituciones educativas, los metimos en un terreno controlado, pero ese terreno controlado queremos que tenga la especificidad del nivel, no del nivel siguiente. Aún así se contaminan mucho. Hay una experiencia de Michael Apple y King de hace 20 años que consiste en presentar una maleta llena de cacharros
a los niños antes de entrar en la escolaridad y después de entrar en la escolaridad. Ahí aquí ya apareció la razón de la pregunta. Hay en el público, al parecer, un grupo grande de estudiantes que son profesores de la Escuela Nacional para muestras de jardín. ¿Para qué? Maestras. Pues sería quizá interesante que luego se busquen y... Digo, a mí me parece bien interesante esta idea, ¿verdad? Supongo que ellos los han intentado muchísimo. No, si tienen por qué molestar ni intentar. No va a ser igual, ¿no? Pero no. Entonces, le dejaríamos todas las preguntas. La confianza de que tú les darás una vista y cada quien que la formuló, pues podría en algún momento acercarse con Jimeno para buscar una respuesta. Les recomiendo a estos profesores de la Escuela Nacional hacer eso en particular. Entonces le damos un aplauso muy fuerte para agradecer su presentación. Y me dicen también que rigurosamente en 6 minutos arranca la mesa que está programada. 6 minutos y